El desafío del misterio que todavía flota dentro de las estancias del viejo sanatorio de Agramonte. Este es el sonido que, según muchos, ahora inunda las antiguas habitaciones del antiguo sanatorio de Agramonte. Sonidos ahogados de pacientes que sufrieron en vida una agonía terrible entre estos muros. Hoy, casi 90 años después de que este hospital abriese sus puertas a los pies del Moncayo, decenas de investigadores buscan entre sus ruinas rastros de la vida más allá de la muerte. Sin embargo, no siempre fue así. Eran los felices años 20, años de plenitud, de música y diversión. En esta época comenzó la construcción de un novedoso centro capaz de alojar a los nuevos turistas de las clases pudientes que comenzaban a surgir en esta época dorada. Sin embargo, no fue hasta el año 1930 cuando acabaron las obras de este fabuloso centro de descanso, pero 6 años más tarde la Guerra Civil Española paralizó toda actividad en el centro de Agramonte y se convirtió en hospital de sangre para atender a heridos de guerra. No fue hasta el año 1938 cuando el gobierno de Franco inauguró por todo lo alto este sanatorio de Agramonte para enfermos de tuberculosis. Heraldo de Aragón, por aquella época, dedicó toda una página a este gran acontecimiento. El ministro de Orden Público, general Martínez Anido, inauguró los dispensarios de Agramonte, Tarazona. El centro, situado en un entorno privilegiado a los pies del Moncayo, ofrecía a los enfermos un aire puro, que según médicos de la época, limpiaba los pulmones infectados por una nueva bacteria, el bacilo de Koch, conocida como la temida tuberculosis. Las Hermanas de la Caridad de Santa Ana fueron enviadas al sanatorio para cuidar y atender a estos enfermos que llegaban desde todas las partes de España. El sanatorio estuvo en funcionamiento hasta 1978, que cerró sus puertas definitivamente. Heraldo publicó en 1978 las razones del cierre del centro. La asistencia a los enfermos tuberculosos no se hace hoy con largas hospitalizaciones. La enfermedad es regresiva y la cubre en gran parte la seguridad social. A día de hoy se desconoce el destino de este antiguo hospital del Moncayo que albergó la vida y la muerte. Quizá por eso allí todavía se respira ese halo de misterio del que ya hablaba Gustavo Adolfo Bécquer. Vamos a echar la vista atrás para tener una visión completa de aquel lugar durante su época dorada. Para ello nos van a ayudar en esta labor Pilar Cebrián, que estuvo ingresada allí en 1956, y Rafael Hernández, actual alcalde del cercano municipio de San Martín del Moncayo y cuyo padre y abuelo trabajaron en aquel sanatorio. Buenas noches a los dos. Buenas noches. ¿En qué año estuvo ingresada en 1956? ¿Cuánto tiempo estuvo ingresada? Pues exactamente año y medio. Ingresé el día 26 de enero de 1956 y me marché el día 26 de julio, festividad de Santa Ana de 1957. Bueno, haya hecho mucho de menos a sus padres, les escribió y enseguida fueron a buscarlo. Exactamente. Pero no lo dejaron marchar. Pero no me dejaron marchar porque consideraron que en casa no iba a hacer bien el reposo y que era mucho mejor quedarme allí. Claro. Y ya me amoldé y enseguida ya, pues entre el cariño de las hermanas y de todo, francamente puedo decir que mi estancia en el sanatorio de Agramonte fue buenísima y del cual guardo un recuerdo maravilloso. Claro. y que cada vez que voy me emociono de ver en las condiciones que está ahora. Rafael, usted era muy joven, muy pequeñito, pero ¿qué recuerdo tiene mientras acompañaba a su padre y a su abuelo? Pues guardo un gran recuerdo. Efectivamente, como hemos visto ahí, el sanatorio de Agramonte entra en funcionamiento en el año 39, que es cuando vienen los primeros enfermos. Mi abuelo desde su inicio empezó a trabajar allí. Luego mi padre en el 48 llevaba en el mantenimiento. Sí. Y yo pues era muy pequeño. Yo nací en el 53, pero pasaba largas temporadas, sobre todo en el verano. Y la verdad es que guardo, como digo, un gran recuerdo. Sí que tengo que decir que en aquellos tiempos había un cierto temor a trabajar allí, pues por miedo más que nada a la enfermedad, ¿no? Claro. Pero la verdad es que yo pasé largas temporadas y jamás tuve una pequeña tosía. ¿Cómo se trataba? ¿Cómo era la terapia? ¿Cómo se curaba? Pues había varias clases de terapia. También hacían operaciones, pero generalmente era el reposo, reposo y reposo. Buena alimentación y en las galerías a recibir el aire sano, el conocido cierzo del Moncayo. Claro. A recibir el aire sano y sobre todo el reposo.
¿Usted guarda alguna relación, recuerdo de aquellos años, de su estancia, aquel año en Agramonte? Pues, o sea, vuelvo a repetir que muy buena, porque yo no tuve más medicación que el calcio que nos daban, y repito, la alimentación y nada más. Llevé ya un pulmón, sí. Yo fui con los 2 pulmones enfermos. Uno lo llevaba ya curado de aquí de Zaragoza, sí, de los medicamentos que había tomado, y el otro se me cerró allí, una especie de caverna, le llaman los médicos caverna. Sí. Y ya, no sé, o sea, es que es la emoción que siento de recordar lo bien que me lo pasé, aunque también vi dolor, también vi compañeras que fallecieron. ¿Sí? No todo fue bonito, ver que una compañera fallecía, pero también teníamos, o sea, hacíamos fiestas, había un escenario en el comedor, había un piano, y para el santo de la Madre Superiora o del capellán se hacían fiestas. Y lo pasábamos bien, en las galerías se podía charlar, claro. Y sobre todo el más sagrado era el reposo de después de comer. Sin duda, la imagen que vemos era sagrado. Tomar el aire en las galerías. ¿Cómo era la relación de los enfermos, de las personas internas con los trabajadores? Porque había cierta sensación, según nos ha contado, como de aislamiento, ¿no? El miedo a la enfermedad, el desconocimiento, etcétera. Sí, bien, había cierto temor, como he dicho, a trabajar allí, pero una vez que estabas allí, pues eras uno más, y convivíamos pues todos juntos, enfermos y personal que estaba trabajando. Yo ya digo que era pequeño, pero estaba deseando que se levantaran del reposo los enfermos, pues para jugar con ellos al fútbol, sí, o jugar con ellos. O sea, que era una relación muy fluida y muy cordial, ¿no? Imagino que usted sí, pero ¿usted ha vuelto al sanatorio? Sí, ¿Lo ha visto en la actualidad recientemente? Sí. ¿Y qué le parece cómo está? Pues que se me caen las lágrimas de verlo, porque veo, o sea, yo cuando voy allí, voy con me suele acompañar mi hijo, y mi hijo no ve nada más que el edificio que se está derrumbando. Yo no, yo lo veo vivo. Claro. Veo la galería con todas exactamente dónde estaba la fulana, dónde estaba yo, dónde estaba dónde estaba el abuelo de Rafael. O sea, los veo trabajando, veo a su a usted su le padre, pasará igual también, veo ¿no, Rafael? Bajar la persiana. Emilio, pero no nos bajes la persiana, que nos quitas, nos quedamos sin sol. Quitas el sol. Emilio, baja la persiana, baja los toldos, que ahora hace sol o llueve. Así. Rafael. Sí, que tengo que decir que el Sanatorio Agramonte fue una obra modélica, una obra social de la Caja de Ahorros modélica. El nivel de medios que había allí era tremendo. Voy a contar un par de detalles para que se vea lo que allí había. Recuerdo que cuando en el año 63 Jaime Hostos tuvo la grave cogida en Tarazona, sí, pues parte del material quirúrgico y sangre y suero subieron a buscarlo al Sanatorio de Agramonte. Recuerdo que yo tendría 10 años, sí, aún veo el Mercedes morado de Jaime Hostos, que subieron con el coche a buscar ese material que entonces pues no había en Tarazona. ¿Y la segunda? Y la segunda, pues recuerdo que a mi abuelo una vez con la leña, contornándola, pues le picó una víbora de las que había por allí, sí, y tenían allí antídoto, sí, para combatir ese tipo de jugársela en plena eventos, ¿no? Pues ¿por qué? Porque se estaba aislado y entonces, sí, había que estar preparado para cualquier, sí, evento, sí, y entonces pues estaba muy bien preparado. Bueno, pero hoy estamos hablando de una enfermedad en aquel momento, bueno, que producía terror, la tuberculosis, y las primeras señales de esta enfermedad aparecen cuando la bacteria se encuentra bien arraigada dentro del cuerpo humano. Los síntomas son fiebre, pérdida de peso, tos y sudores nocturnos. Hoy en día los tratamientos suelen durar entre 6 meses y 2 años. Antes, en cambio, la tuberculosis era un mal que podía arrebatarte la vida de una forma muy dolorosa. Han pasado más de 30 años desde que los últimos enfermos de tuberculosis abandonaron este sanatorio situado a los pies del Moncayo. Los enfermos que allí residían intentaban superar una terrible enfermedad que era conocida por aquel tiempo como la peste blanca, la tuberculosis. En un entorno privilegiado rodeado de naturaleza, los enfermos eran sacados a estas galerías donde luchaban por respirar y superar su mal. Hoy, esto es lo que queda de la galería. Ya ven, todo se encuentra en ruinas con un aspecto casi fantasmagórico. Algunos de los residentes no lograron superarla y eran enterrados casi clandestinamente en el cementerio situado a 500 metros del sanatorio. Con el tiempo han aparecido tumbas profanadas. Algunos apuntaron a que se trataba de magia negra. Otros hablaban de ladrones que buscaban oro de los fallecidos. Ahora
rodeado por una valla para evitar desprendimientos, cuando cae la noche, el antiguo sanatorio se convierte en un lugar de peregrinaje para los amantes del misterio y de lo paranormal. En este momento estoy captando los sonidos, amplificando los sonidos del lugar, del ambiente, y la esperanza es que esta noche sí que podamos captar algo realmente interesante, Muchos han oído estas voces del más allá, otros lo atribuyen al sonido de la madera del viejo edificio, ahora casi en ruinas. La iglesia apenas se sostiene. Aquí era donde muchos enfermos recurrían a la fe y rezaban a la Virgen de la Inmaculada Concepción de Agramonte para que les devolviera la salud. Ahora un árbol casi la derriba y en su interior aparece la estrella de 5 puntas del diablo. Solo estos pasillos conocen verdaderamente qué tipo de ritos satánicos se producen tras estas paredes. Aún es pronto para saber cuál es el futuro del viejo sanatorio de Agramonte. Solo el tiempo dirá si cambia o se queda como está, como un escenario de una película de terror. El escenario de una película de terror que nos gustaría recorrer con Charo Lozano. Ella es investigadora del Grupo UFO y ha realizado distintos estudios relacionados con el sanatorio de Agramonte. Buenas noches, Charo. Hola, buenas noches. Se ha contado mucho y muchas leyendas. ¿Realmente se han producido fenómenos paranormales en el sanatorio de Agramonte? Bueno, el sanatorio tiene una leyenda negra, entonces hay mucha gente que sube simplemente porque existe la leyenda de que aquello durante la Guerra Civil pues violaron y asesinaron a toda la gente que estaba en aquel momento en el hotel. ¿Y es Eso cierto? no es cierto, solamente que cualquiera puede ir al archivo de Tarazona y la archivera, que es una persona muy agradable, le enseñará que allí nunca hubo ninguna violación, entre otras cosas porque el hotel se terminó un poquito antes de que empezara la Guerra Civil, con lo cual nunca se inauguró, ¿no? Toda la leyenda que existe allí hace que vaya muchísima gente. Y sí, se han captado cosas, psicofonías especialmente, pero claro, si tú vas 200 veces a un sitio, es muy fácil que captes una. Si no vas más que una vez, es muy difícil que lo captes, ¿no? ¿Pero esto es algo que nos ocurre por la presencia del sanatorio o podemos tener una psicofonía en cualquier otro lugar? Una psicofonía la podemos obtener aquí en nuestra casa, en el sanatorio, en cualquier sitio. O sea, la psicofonía no es más que captar a través de un medio analógico o digital una voz que no la escucha el oído. Por lo tanto, la podemos obtener en cualquier sitio. No tiene que existir ninguna impregnación, ni asesinatos, ni nada para que lo captes. ¿Y usted qué psicofonías o qué fenómenos ha registrado? Porque veíamos al principio del reportaje del tema ese sonido que hemos traducido como marchaos, marchaos. Hay que tener muy buen oído y mucha paciencia para traducirlo así, Bueno, yo no estaba en aquella ocasión, yo con estos compañeros no estuve, no sé qué condiciones tendrían. Nosotros somos bastante estrictos cuando hacemos una cosa de esta porque seguimos una serie de protocolos, lo que intentamos es buscar algo que sea común a todo lo que podamos encontrar para decir, bueno, pues cuando la humedad es tanta es más fácil que entre una voz, ¿no? Allí, pues en el tiempo que hemos estado hemos tenido algún fenómeno que podemos considerar paranormal, que no podemos explicar ahora en estos momentos, eso no quiere decir que dentro de 2 días tengan una explicación. Claro. Y la psicofonía que más nos pudo a lo mejor impactar fue una voz de una niña que decía Ángela, que se oyó muy claramente, que se dio después de un fenómeno que unos compañeros, bueno, el sitio es muy grande, ¿no? Entonces lo utilizaban también como un aula de aprendizaje para las personas que entran nuevas al grupo. Sí, ustedes son valientes porque van por la noche a meter allí gente como para entrenarse, ¿no? A ver, nosotros nunca vamos a un sitio de noches. Eso es algo que sí que me gustaría que la gente entendiera. Aquí la gente va de noche a la aventura. O sea, yo he visto ir a la gente allí con un móvil como luz. Eso es la mayor locura que pueden hacer. Qué barbaridad. A un sitio de estos primero tienes que ir de día, tienes que ver cómo está el techo, cómo está el suelo, las paredes. Cuando nosotros empezamos a ir allí, nos comentaron que era un sitio muy bonito, que se producían fenómenos. Entonces nuestro presidente, Joseba Urraca, decidió ir a ver qué tal estaba. En aquel momento, y hace unos cuantos años, había muchas más paredes de las que hay ahora, y comprobó que era un sitio adecuado pues para la gente que venía nueva. Pues no era un sitio de peligro ni de riesgo, pues para que aprendiera a moverse por un sitio abandonado, para que perdiera el miedo, pues de noche esos pasillos tan largos y el aire, pues provoca unas sensaciones que te hacen ver lo que no hay. Y aparte era un sitio muy grande para hacer pues pruebas conjuntas en varios sitios. Y por eso empezamos a ir allí. Después de un fenómeno que tuvimos fue cuando empezamos a buscar información sobre el lugar. ¿Ustedes habían oído algo sobre las leyendas del sanatorio de Agramonte? ¿Ustedes vivieron algún fenómeno extraño, paranormal? Absolutamente ninguno. Yo no viví ninguno, vamos. En los años que estuve allí y vivo allí al lado, en ningún momento he oído
ni he sufrido ninguna cuestión de esas. Sí. No. Charo, tiene que haber unas condiciones, cambios de temperatura, de humedad, ¿no?, para que se pueda producir algún tipo de registro de estos, ¿no? No es necesario. O sea, para hacer la psicofonía pones la grabadora y punto, no necesitas nada más. Nosotros sí que controlamos esto, igual que todos los sonidos que se pueden escuchar en ese momento, buscando algo común. O sea, pues igual que hemos estado aquí en el sanatorio, hemos estado en otros sitios. Por ejemplo, hemos estado en un balneario en Teruel, sí, donde el alcalde nos dejó entrar a condición de que no dijéramos dónde, ¿no? Es un sitio que también fue importante durante la Guerra Civil y hemos conseguido unas grabaciones increíbles, ya no solamente en digital, sino también en vídeo, y con unas inclusiones increíbles, ya de voces directas, ya no de simple voces que dicen hola, mamá, sino voces que contestan a lo que nosotros estamos hablando. Nos pone los pelos de punta a estas horas de la noche. Hemos visitado un lugar que se levantó a los pies del Moncayo y que fue para algunos enfermos la línea que separa la vida de la muerte. Hoy el edificio continúa allí abandonado y derruido y sigue siendo para muchos un lugar donde la línea entre la vida y la muerte se confunde. Le deseamos un buen futuro, o al menos mejor que el presente que tiene en este momento el Sanatorio de Agramonte. Gracias a nuestros invitados por ofrecernos esta visión sobre la vida y sobre este lugar tan misterioso, el Sanatorio de Agramonte. Uno de los años mejores de mi vida fue sobre el año 90, que eran las salidas con las amigas. Durante años alegraron las fiestas de nuestra comunidad. Su desparpajo, sus coreografías y esas cortísimas faldas no pasaron desapercibidas para nadie. Así, en muy poco tiempo fueron conocidas en toda España e incluso fueron recibidas en la Moncloa por Felipe González. Sí, son las Mayorets de Corita Viamonte que, como descubrirán en unos minutos, continúan en plena forma. No se lo pierdan. Desde hace 40 años, Julio Iglesias no ha dejado de vender discos en todo el mundo. También nos ha hecho disfrutar con un estilo tan latino de interpretar sus canciones. Vamos a repasar 3 años en la vida de este gran cantante madrileño y universal. Comenzamos en 1943 y precisamente en la capital de España. Fue en este año cuando vino al mundo Julio Iglesias. Lo hizo en un antiguo hospital de maternidad de una céntrica calle madrileña. También en este año nacen 2 ídolos del mundo de la canción, cada uno en su estilo. Por un lado, el noi del Poble Sec, es decir, el cantautor Joan Manuel Serrat, y por otro, el pequeño ruiseñor, es decir, José Jiménez Fernández, Joselito. Otro ídolo que vino al mundo en 1943 es este, el guerrero del antifaz, uno de nuestros grandes héroes de papel. Su creador fue el dibujante y guionista Manuel Gago. Y si unos llegan, otros dicen adiós, como es el caso del gran torero aragonés Nicanor Villalta, que se despidió de los ruedos en su corrida celebrada durante las fiestas